Comencemos con la clase del curso de álgebra. Antes de empezar con el tema principal, recordemos sobre la adición y sustracción de números enteros. A ver, chicos, quiero su participación aquí. ¿Cuánto sale 18 menos 7? 10. ¿Cuánto sale 18 menos 7? 11. Muy bien, 11. ¿Ya? ¿Cuánto es 20 menos 11, 34? profesor. ¿Cuánto es 20? Menos 14, profesor. Muy bien, menos 14. ¿Cuánto es menos 3 más 12? 9, profesor. Buenas tardes. 9. Muy bien. Buenas tardes. Más ¿Cuánto es, 9, profesor. cuánto es menos 16 más 4? Menos 2, profesor. Menos 2, profesor. Menos 12. ¿Correcto? ¿Cuánto es Menos menos 1, 16 menos 5? Menos 11. ¿Cuánto es menos 16 menos 5? profesor. 21, profesor. Más 21. Menos 21, profesor. 21. Menos 21. ¿Ya? Menos 21. Chicos, para que ustedes puedan entender el siguiente tema, ¿ya? Tienen que saber la adición y sustracción de números enteros sin cometer errores, por favor. En este caso tienes que respetar la ley, ¿no? ¿Qué dice la ley? Signos diferentes se resta, ¿no? Y se coloca el signo del mayor número. En este caso le corresponde el signo más porque 18 es el mayor número y su signo es más. Aquí abajo también, ¿no? 20, su signo es más, por lo tanto, al momento de restar, en este caso, se le asigna, primero, se resta 34 menos 20, ¿verdad? Porque son signos diferentes. ¿Qué se hace cuando son signos diferentes? Se resta. Entonces sería 34 menos 20, sería 14. Y le asigno el signo del número mayor que vendría a ser 34. ¿Cuál es su signo? Menos. Por lo tanto, aquí a 14 le agrego el signo menos. Aquí abajo, menos 3 más 12. ¿Qué hago? Son signos diferentes. ¿Qué debo hacer? Debo restar también. Entonces, resto 12 menos 3. ¿Cuánto sale? 9. ¿Y de qué signo lo voy a poner? ¿De qué signo le voy a agregar a 9? Más del mayor. Del mayor, ¿no? En este caso, del 12. ¿Cuál es el signo del 12? Más. Más. Entonces escribo aquí más. Ya chicos. Chicos, si es positivo, ¿no? Si la respuesta es positivo, no es necesario agregar el signo más. Puedo tener así también el resultado, sin el signo más. ¿Ya? No hay más. Chicos, aquí abajo dice menos 16 más 4 es igual a menos 12. ¿Por qué? Porque signos diferentes se restan, ¿no? Entonces yo resto 16 menos 4 viene a ser 12 y le agrego el signo del número mayor que vendría a ser, en este caso, 16. ¿Cuál es su signo? Negativo, ¿no? Es decir, menos. Entonces le pongo menos. ¿Ve? Por lo tanto, la respuesta sería menos 12. Siguiente ejercicio. Dice menos 16 menos 5. Son signos iguales. Cuando son signos iguales, sumo 16 más 5. ¿Cuánto es? 21. Y luego le agrego a la respuesta el mismo signo, ¿no? Es decir,
Si aquí teníamos menos 16, menos 5, ya tienen los mismos signos, entonces también le agrego aquí el signo menos. Ya está, esas pequeñas aclaraciones. ¿Ya? Siguiente parte. A ver, tema principal. Chicos, aquí tenemos que aclarar ciertas cositas, ¿ya? Antes de entrar al tema principal. El tema principal es operaciones con términos semejantes. Entonces, para las operaciones con términos semejantes tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Términos algebraicos iguales. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Dos o más términos algebraicos son iguales si tienen el mismo coeficiente y la misma parte literal con iguales exponentes. Ya, chicos, miren, vamos a analizar estos dos ejemplos. Fíjense, voy a resaltar ciertos puntos. Dice, son iguales, chicos, son iguales si tienen el mismo coeficiente. ¿Qué más dice? Misma parte literal, iguales exponentes. Fíjense, analicemos el primer ejemplo. Aquí tenemos el primer término. Su coeficiente viene a ser 5. Tenemos también el segundo término. Su coeficiente también es 5. ¿Ven? Sus variables también son iguales. ¿Por qué? En el primer término es x En y, cuadrado. ¿no? X y y. Luego en el segundo término también x y y. Hasta ahí, chicos, hasta ahí las variables son iguales. Ahora analicemos los exponentes. El exponente de la variable x viene a ser 2, 2. ¿verdad? El exponente del segundo término de la variable x también viene a ser 2. Hasta ahí son iguales. Analicemos lo siguiente. El exponente de la variable y viene a ser 1. En el siguiente término, el exponente de la variable y viene a ser también 1. Por lo tanto, si se dan cuenta, estos dos términos son iguales. Por tener mismos coeficientes, misma parte literal. Parte literal se refiere a las variables, chicos. ¿Ya? Mismas partes, en este caso, misma parte literal. Y mismos exponentes, ¿no? ¿Mismos exponentes de quién? De las variables. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? En el siguiente ejemplo también me dice que son iguales. ¿Por qué? Porque tienen mismos coeficientes, es decir, coeficiente 10 en el primer término, coeficiente 10 en el segundo término. Luego también tiene mismas variables, es decir, variable x, variable y, variable z, variable x, variable y, variable z. Ahora analicemos los exponentes de cada variable, ¿no? En el primer término, el exponente de la variable x viene a ser 1. 1. En el segundo término, el exponente de la variable x también viene a ser 1. ¿Hasta ahí son iguales? Por supuesto. En el siguiente, en el primer término, el exponente de la variable y viene a ser 2. Y en el segundo término, el exponente de la variable y también viene a ser 2. Hasta ahí siguen siendo iguales. Analicemos lo siguiente. El exponente de la variable z viene a ser 1. Y en el siguiente término, el exponente de la variable z viene a ser también 1. Por lo tanto, ¿qué dice? Son iguales. Son términos iguales. Son iguales. ¿Ya? Son términos iguales. ¿Ya, chicos? ¿Qué pasaría si es que se presenta, por ejemplo, los siguientes términos? Mira, 3x. Luego
3y. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué son? Diferentes, profesor. Diferentes. Muy bien. Diferentes. Son diferentes. Diferentes, profesor. Mira, chicos, para comenzar, los coeficientes sí son iguales. ¿Sí o no? ¿Ve? Para comenzar, los coeficientes sí son iguales. Pero, ¿dónde está la diferencia? En las variables. Basta que las variables sean diferentes, estos son términos diferentes, ¿no? Entonces aquí tendrías que decir, no son Iguales. Ya está. Otro ejemplo. A ver, 2x. 2x a la 3. La pregunta es, ¿son términos iguales? No, profesor. No, profesor. Ahora No son iguales. No son iguales, profesor. ¿Por qué? Porque el X está llevando 3. El X es elevado a la 3. Ya. Muy bien, profesor, porque los exponentes de la variable son diferentes. ¿Sí o no? Si bien es cierto, las variables son iguales, ¿ah? Por si acaso. Son iguales las variables. Poner 3. Pero los exponentes son diferentes. Entonces, ya no son términos iguales. ¿Ya? Entonces aquí el exponente era 1. Entonces, al ser exponente 1 y el otro exponente 3, ya son diferentes. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que afirmar y decir de que no son iguales. No son iguales. Iguales. Listo. Ya está, chicos. ¿Ven? Esa parte. Siguiente punto. Términos algebraicos semejantes. ¿Qué nos dice? Dos o más términos algebraicos son semejantes si tienen la misma parte literal y con los mismos exponentes. Se diferencian entre sí en los coeficientes que no son iguales. Allá. Analicemos, chicos, en los ejemplos. Primero resaltemos los puntos más importantes. Fíjense. Son semejantes si tienen misma parte literal, es decir, mismas variables, con Mismo exponente. los mismos exponentes. Nada más. Pero, en este caso, los coeficientes sí podrían ser diferentes. ¿Ya? Como por ejemplo aquí. 6a, 8a, 5a. Si bien es cierto, los coeficientes son diferentes, pero, chicos, la variable Son iguales. son iguales. Además, el exponente en este caso de la variable también son iguales. ¿Por qué? Fíjense, en el primer término el exponente de a viene a ser 1. En el segundo término el exponente de a también viene a ser 1. En el tercer término el exponente de a también viene a ser 1. 1. ¿Ya? Por lo tanto, estos términos son semejantes. Analicemos en el siguiente ejemplo. Fíjense, si bien es cierto, los coeficientes son diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí es 3, en el otro término es 5, en el tercer término es 1, ¿verdad? Y está. Pero, chicos, pero sus variables de cada término son iguales. ¿Por qué? Fíjense. Variable X y Y. Variable X y Y. Variable X y. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Fíjense. ¿Ah? Por eso dice aquí, fíjense bien claro, tienen la misma parte literal. Es decir, tienen las mismas variables. Con los mismos exponentes. ¿Qué quiere decir? Que las variables también deben tener los mismos exponentes. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer término,
el exponente de la variable x viene a ser 1. En el segundo término, el exponente de la variable x también viene a ser 1. En el tercer término, el exponente de la variable x también es 1. 1. Hasta ahí son los mismos, ¿verdad? Seguimos analizando. En el primer término, el exponente de la variable y viene a ser 2. En el segundo término, el exponente de la variable y también viene a ser 2. Y en el tercer término, el exponente de la variable y también viene a ser 2. Por lo tanto, son términos semejantes. Ya, en otras palabras, Semejantes. Ajá, en otras palabras, yo puedo encerrar esta partecita y fíjense que todos los términos deben tener lo mismo. ¿Ve? Fíjense, ¿ve? Pero los coeficientes sí son diferentes, ¿no? Por esa razón se les conoce como semejantes. Si los chicos, si los coeficientes serían iguales, ya serían términos iguales, ¿cierto? Sí, profesor. Ahora, analicemos el siguiente ejemplo. Es parecido al que está arriba, ¿no? Igualito, ¿no? Coeficiente, en este caso, del primer término es 8. Del segundo término es 13. Del tercer término es 5, ¿no? Sus variables, AB, AB, AB. Los exponentes. En este caso, el exponente de A viene a ser 2. De B es 1. Ajá, de B es 1. De B es 1, profesor. Ya, muy bien. De B es 1. Luego, en segundo término también, ¿no? El exponente de A es 2 y el Son exponente iguales de B es 1, también 1. 1. En el tercer término, el exponente de A es 2 y el exponente de B es 1. ¿Bien, chicos? De esa manera. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a agregar una pequeña partecita aquí. A ver, chicos, a ver. Si ustedes, por ejemplo, ven que está escrito de esta manera, fíjense, 5x elevado a la 2, luego dice 7x elevado a la 4, ¿son o no son términos semejantes? No son términos No son términos semejantes, profesor. Muy bien. Porque en exponentes son diferentes. Muy bien, buen análisis, ¿no? Porque los exponentes en este caso son diferentes. Ya no serían términos semejantes. Entonces dirás, no. Son semejantes. Ya está. Y aquí hay una interrogante, ¿no? ¿Por qué no son semejantes? Porque tienen la misma parte literal y los mismos exponentes. Nada más. Esa pequeña aclaración es lo que yo debo tener en cuenta. ¿Ya? Ahora pasemos a la parte principal del tema, operaciones con términos semejantes, ¿ya? Esto ya lo hemos visto con ustedes el año pasado, chicos, así que creo yo que no va a ser muy complicado entenderlo. A ver, ¿quién me dice aquí? En el primer ejercicio, 11 corazones y me rompen 2 corazones, ¿cuántos corazones me quedan? 9. 9 corazones, profesor. Muy bien, me quedan 9 corazoncitos. Tengo 20 corazones y le quito, ¿cuántos corazones? 1. Muy bien. 1. Quito un corazón. 19 corazones. 19 corazones. 19 corazones. Corazón. Ya está, ¿ves? De esa manera. 13 y. Aquí abajo, 14y más 15 y. 15 y. sería 15 y. 15y. ¿No? N más 23n. 24N. 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 Aquí, chicos, en el siguiente ejercicio. 21. 21M. 21M. No. 21M, profesor. 21M. ¿Por qué 21m? 5M.
5M. Muy bien, 5M. Entonces, chicos, siempre que van a desarrollar estos tipos de problemas, empiecen obviamente, si son términos semejantes, son términos semejantes, tengo que resolver de izquierda a derecha. 5M. Primero resuelvo esta parte. 12 más 1 es 13. Muy bien, sería 13. Menos 8M. Muy bien, menos 8M. Y ahora aquí, Igual 13M menos 8M. 5M. 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 Listo, de esa manera. Igual ¿no? a 5M. Aquí hay una parte donde me dice, ¿no? Recuerda que cuando una variable no tiene número delante, se sobreentiende que es el 1. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Ya chicos, a ver, resuelvan el primer ejercicio. ¿Cuál es el resultado? Sale 23. Profesor, sale 23. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo resolvemos? Justamente de esta manera. Primero, digo, ¿no? 31 Menos 2. menos 2. ¿Cuánto es? 28. 28, profesor. X. 28, profesor. Muy bien. 28x menos 6x. 28. X Luego, menos menos 6x. 6x. Menos 6X, profesor. Ya. Igual 22. igual a 22. Igual a Pues resulta, chicos, pues resulta que aquí está mal. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Es 29. Menos 2. 31 menos 2 es 29. Muy 9. bien, muy bien. 31 menos 2 es 29. Por lo tanto, sería 29 menos 6. ¿Cuál es el resultado aquí? 23. 23. 23. 23x. Listo. De esa manera. Siguiente problema, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta parte? Se desarrolla de la siguiente manera. Tienes que tener en cuenta siempre de que cuando un número no tiene signo, su signo es más. Ya, a partir de ahí comienzo a desarrollar. Más 14 menos 23 son signos diferentes. ¿Qué hago? Menos. ¿Qué hago? Debo restar. 23 menos 14. ¿Cuánto es? Menos 9. Ya, 23 menos 14 es 9, pero tengo que asignarle Bien, profesor. el signo del número mayor. ¿Qué signo debo ponerle? Menos. Menos. Ya está. Y ahora bajamos la variable. Luego bajamos el resto de términos que sobran, ¿no? Más y. 10. Imaginariamente hay un 1. Resolvemos, ¿no? Imaginariamente debe estar el 1 ahí también. Ahora resolvemos. Menos 9 más 1. Menos 9 más 1. Signos diferentes que se hace, se resta. 9 menos 1, Menos 8. Y le agrego el signo del número mayor. ¿Cuál es tu signo? Menos. Menos. Y le acompaño la variable. 8y. Menos 8y. Menos 8y, profesor. Ya, de esa manera tienen que resolver. Siguiente ejercicio. A ver, chicos, resuelvan el siguiente ejercicio.
M. Muy bien. A ver, resolvemos paso a paso. Fíjense, 42M más 4M viene a ser 46 M. menos 8, es decir, bajamos los demás, menos 8M menos M, y ahora resuelvo, 46M menos 8M, 38. 38, muy bien, 38, M 1. menos M. 1. Y por último resuelvo 38M menos M, ¿qué sale? 37. M. 37 7. M. M. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? De esa manera, chicos. Ya.